Sabes, una de las cosas que incomoda mucho a las personas es el pago de los impuestos, pero ¿realmente te han enseñado cómo funcionan y por qué tienes que pagarlos? En ese sentido, pues es bien importante reflexionar que todos pagamos impuestos en todas las transacciones económicas que hacemos, desde cuando compramos, por ejemplo, gasolina, pagamos la luz eléctrica, cuando usamos algún servicio público, pues ahí estamos pagando impuestos. Pero para efectos de las empresas o de los negocios que tenemos que emprender, realmente estamos recibiendo toda la educación financiera para poderlos pagar de forma más eficiente. Y aquí yo creo que hay una reflexión bien importante que hay que entender, es que el tema de educación financiera ha sido un asunto que no es compartido y no ha sido enseñado en toda la educación pública, no solo en Guatemala, sino que a nivel de todos los países. Y ahí, por esa razón, nosotros hemos desarrollado muchas cosas para ayudar a la comunidad de negocios en Guatemala y a nivel global. En el caso de Guatemala, nosotros hemos escrito varios libros con el único propósito de ayudarles a entender cómo funcionan los impuestos y cómo los pueden aprovechar al máximo en sus empresas. De alguna manera, después de 25 años de haber estado ya en este mundo de los impuestos y de conocer cuáles son todos los temas que le duelen a las personas, los temas que le duelen a los pequeños contribuyentes, a las personas que quieren emprender un negocio, sabíamos que era importante poderles compartir esta información. En plena pandemia, en el año 2020, arrancamos con uno de nuestros primeros libros que tenía la intención de enseñarles a cómo calcular el impuesto sobre la renta por las actividades empresariales. De esa cuenta hemos logrado llegar a muchísima gente y tratar de hacer algún cambio importante en el país. Uno de los asuntos más importantes es cuando una empresa está como pequeño contribuyente o está iniciando, le cuesta muchísimo empezar a hacer sus proyecciones financieras para entender por dónde tiene que ir el negocio, cómo tiene que abordar sus clientes. Seguramente el dueño o el emprendedor conocerá de muchas estrategias y de muchos temas que tiene que ver. Sin embargo, el tema de los impuestos es algo que se va quedando rezagado y no solo le pasa a los emprendedores, también le ha pasado a las grandes empresas. De esa cuenta, construimos una red de información para que no solo el emprendedor, sino que las grandes empresas pudieran tener esa información, porque nos interesaba poder ayudar a todos, desde los estudiantes, a los profesionales, a las empresas. Construimos una red a través de poder compartirles libros tributarios. Creamos un canal en Spotify llamado Impuestos y Negocios. Tenemos un canal de YouTube donde tenemos muchísima información. Subimos clips en TikTok y nos mantenemos hablando y hablando acerca del tema de los impuestos, porque sabemos que es un tema que, aparte de ser durísimo porque las personas no quieren hablar de impuestos, sabemos que es un tema que tiene que estar en la agenda de cada uno de los empresarios o cada una de las personas que tenga un negocio, por pequeño que sea. Y de esa cuenta también creamos ahora, ya con la nueva tecnología, una inteligencia artificial llamada Taxo GPT, que ahora en el mes de julio ya llegó a 25,000 personas alrededor del mundo. Hay muchas personas que la están utilizando y sabemos que eso está presentando cambios importantes. También me quiero referir a los impuestos como un socio silencioso. Aquí tenemos que entender que ese socio silencioso está allí ayudándole a las personas, y si lo sabemos utilizar al máximo podemos generar un ahorro importante en flujos de efectivo. Los impuestos se pueden utilizar de diferentes maneras. Por ejemplo, si una compañía quiere abrir negocios en Guatemala, o una empresa o una ama de casa quiere abrir un negocio en Guatemala y quiere traer producto desde otro país, traerlo al mercado guatemalteco, distribuirlo en el país y luego enviar una porción de esos productos a El Salvador y otros a Honduras, y podrán ir otros a Nicaragua, por ejemplo, pero todo lo está haciendo desde Guatemala. Seguramente que desconoce de que en Guatemala existen figuras para poder hacer eso. Por ejemplo, puede traer toda la mercadería, ingresarla a una zona franca, desde esa zona franca, luego empieza a distribuir a El Salvador, a Honduras, a Nicaragua y también seguramente a clientes en Guatemala. La gran diferencia es que cuando tú haces eso a través de una zona franca, vas a pagar impuestos en Guatemala únicamente por las ventas que hagas hacia Guatemala. Las ventas que hiciste hacia otros países se consideran exentas de impuesto. Ese tipo de información, cuando uno lo analiza, no la tiene uno a la mano, no la tiene uno disponible o no la entiende.
Y por esa razón yo he escuchado muchísimo que dicen que las grandes empresas evaden impuestos, pero no necesariamente es eso. Las grandes empresas con lo que cuentan es con buenos asesores fiscales que les ayudan a manejar de mejor manera sus negocios. Ahora imaginémonos en el caso de un emprendedor, si logra entender cómo funciona el sistema tributario guatemalteco, lo puede aplicar a su negocio y de alguna manera empezar a ahorrar cantidades de impuestos importantes. Por esa razón yo creo que el mundo de los impuestos tiene que entenderse de esa manera, entenderse que es algo que tiene que estar ligado a todas las transacciones contables y financieras de ese negocio para poderlo potenciar. Si no lo conocemos, entonces vamos a empezar a estar pagando impuestos de más, a tener mayores dolores de cabeza y seguramente las inversiones van a ser menores o los rendimientos financieros y las ganancias se van a diluir en pagos de impuestos que vamos a hacer en forma adicional. Como les decía, ya tengo más de 25 años conversando y viviendo este mundo de los impuestos y durante estos años me he encontrado muchísimas cosas, como por ejemplo el costo de la ignorancia fiscal. Por ejemplo, si una empresa va a iniciar operaciones en Guatemala y es una empresa grande, pensemos que es una maquiladora, pues nosotros tenemos en Guatemala una ley de maquila que le permite a esa empresa extranjera ubicarse en el país, traer los inventarios a Guatemala, ensamblar esos, por ejemplo, camisas o si fueran pantalones, ensamblarlos y luego enviarlos nuevamente fuera del país. La importación de esos materiales o esa materia prima, el ensamblaje y luego el envío hacia afuera de Guatemala queda exento de pago de impuestos. Esas son las ventajas que te da conocer los regímenes para operar en Guatemala y así funciona en todos los países. Pero aquí hay algo bien importante y es que no necesariamente toda la información está al alcance de todas las personas. Por esa razón hemos creado todos estos canales de comunicación como les he comentado y hemos hecho cosas diferentes. Por ejemplo, hicimos un libro que se llama 50 tips fiscales para potenciar tu empresa y lo que buscábamos en eso era tener un libro con 50 recomendaciones como de cocina, digamos, para que ustedes pudieran crear y conocer las leyes de una manera diferente. Por esa razón me parece que es muy importante entender esto y compartir la información. Al contrario de lo que algunas personas me han dicho, mira Eddie, estás compartiendo demasiada información, probablemente ya no te van a pedir trabajo, ya no te van a pedir asesoría. Al contrario, yo me siento muy contento de poderles estar compartiendo esa información, no solo a las personas que viven en Guatemala, sino que también a personas que quieren venir a invertir en el país. Recordemos que Guatemala sigue siendo una de las economías más grandes de Centroamérica. De Centroamérica es la más grande, y si cuando uno lo ve comparado con el DR Capta, únicamente vamos atrás de la producción que tiene República Dominicana. Y la intención es tratar de formular nuevos esquemas de compartir la información para que todos los negocios crezcan. Uno de los errores más comunes que nosotros hemos visto, digamos, por ejemplo, en el caso de los emprendedores o las startups, es considerar que el total de facturación es la ganancia que están teniendo. Para las grandes empresas que ya están acostumbradas a esos conceptos, probablemente no pasan, pero para una startup o para una empresa que está iniciando, sí. Ahí hay mucho tema de educación financiera donde hay que explicarles, mira, del total que tú facturas, hay que restar primero los costos y gastos, restar los gastos operativos y luego vamos a tener las ganancias. Y de estas ganancias todavía hay que pagar impuestos sobre dividendos y ese remanente vamos a tener que revisar si te lo vas a llevar al 100% como accionista o bien vas a tener que dejar una parte para que se capitalice la compañía. Eso es bien importante entenderlo porque, insisto, el tema de educación financiera es algo que no solo en el sistema educativo guatemalteco se carece, digamos, en términos de las universidades tampoco se enseña. Nos enseñan a cómo trabajar para las empresas, pero no nos enseñan a cómo generar riqueza y cómo manejar ese tipo de información. Yo quisiera decir, otra de las cosas que es bien importante comentar es cuando leí por primera vez el libro Padre Rico, Padre Pobre, me di cuenta ahí que Robert Kiyosaki decía de que hay que tener 3 grandes personas al lado de uno como empresario. Lo primero es un buen contador, un buen abogado y un buen fiscalista. Esto es importante porque el contador seguramente nos va a ayudar con la información de los registros contables de la compañía, el abogado nos va a ayudar con todos los temas contractuales y el fiscalista nos tiene que enseñar
a cómo manejar el tema de los impuestos de la compañía. Y ahí creo que hay unas reflexiones bien importantes, porque el tema de educación financiera está ligado a esas tres grandes ramas donde seguramente muchos de nosotros no somos expertos. Algunos sí hemos vivido más tiempo con los temas financieros y fiscales, y de esa cuenta es que queremos compartir toda esta información. Ya, como les decía, más de 25 años metido en este mundo de los impuestos y de las finanzas, pues nos ha tocado vivir y ver muchas situaciones importantes, asesorar a empresas muy grandes y a empresas medianas y pequeñas en el país, pero principalmente hemos visto muchos casos grandes, y de eso quisiera hablarles un poco, porque la idea no es saber desde el punto de vista de un emprendedor o de una empresa guatemalteca, no es saber cuánto ganas, sino saber cuánto conservas. Robert Kiyosaki hacía una reflexión muy importante. Él decía: cuando yo gano $1.000.000, gano el $1.000.000 y no $1.000.000 menos impuestos. ¿Verdad? Eso es bien importante entenderlo, porque esas ecuaciones de cuánto vamos a ganar de dinero por cada uno de los proyectos que estamos haciendo, las inversiones, es algo que tenemos que entender. Y ahí es donde yo creo que está uno de los problemas más importantes que pueden atravesar las empresas guatemaltecas, porque esa visión de cómo manejar el negocio, pues también hay que llevarla a través de esos registros contables, a través de todo lo que hay que ir formulando. Uno de los eslabones importantes que hay que entender en los términos de educación financiera es cómo utilizo yo la información para efectos contables dentro de mi compañía. Ahí yo diría, tal vez uno de los puntos más importantes es tratar de entender cómo la información financiera está siendo utilizada el día de hoy por las juntas directivas, por la asamblea de socios, para poder tomar las mejores decisiones. En Guatemala tenemos muchas empresas de tipo familiar que seguramente están en la construcción de ese gobierno corporativo, pero todavía no han llegado a la madurez de utilizar la información financiera de sus estados financieros para entender cómo está la compañía en términos de liquidez, en términos de endeudamiento, en términos de cómo están utilizando la deuda, sino que simplemente pues están usando teóricamente las mejores prácticas en términos comerciales, pero están dejando pasar mucha información. Nosotros hemos platicado con muchísimas empresas de tipo familiar, y algunas hemos ido viendo cómo han ido madurando con la aplicación de esa información de tipo financiero, y hemos estado muy cerca acompañándoles en cómo interpretar los estados financieros auditados, porque regreso otra vez, el tema de educación financiera ha sido algo que no se nos ha enseñado por años, y las personas desconocen cómo sacarle el mayor provecho a esa información. Hoy día en Guatemala tenemos una regla nueva para este año 2025, y es que prácticamente el año 2024 ha sido el primer año NIF en donde se obliga a las empresas que tienen préstamos mayores de $2.5 millones en el sistema financiero guatemalteco a que presenten estados financieros sobre la base de las NIF. En ese sentido, yo creo que algo que hay que tomar muy en cuenta es entender que un estado financiero construido bajo las NIF o las normas internacionales de contabilidad, lo que hacen es medir o preparar de alguna manera los estados financieros sobre bases internacionales para que se puedan leer a nivel internacional, valga la redundancia, y puedan entenderse por personas inclusive de otros países. Ahí donde yo creo que hay algo que es bien importante, porque ni las empresas ni las personas que forman parte de esas comunidades han sabido por años cómo aplicar las normas internacionales de información financiera, y eso es normal porque Guatemala es un mercado que no ha evolucionado a un ritmo como se ha pasado en otros mercados, por ejemplo, como el caso de Panamá, el caso de Costa Rica, digamos, viéndonos a nivel de Centroamérica, sino que en Guatemala siempre hemos tenido por años la usanza y la costumbre de presentar estados financieros sobre la base de la normativa del impuesto sobre la renta. Y aquí quiero hacer una acotación bien importante, porque cuando se presentan estados financieros sobre la base de la normativa del impuesto sobre la renta, es porque son estados financieros que van a ir dirigidos hacia la administración tributaria. Será entonces la administración tributaria la que es el usuario de esos estados financieros y le dará lectura a esos estados financieros, y será la interesada de estar leyendo qué es lo que está pasando con esa empresa. Sin embargo, un estado financiero preparado sobre la base de las normas internacionales de contabilidad va a ir dirigido a los accionistas de las empresas y seguramente a los bancos donde la empresa tenga esos financiamientos, ¿verdad? Entonces, son personas totalmente diferentes, y eso realmente lo tenemos que llegar a entender, porque
no es lo mismo presentar un estado financiero sobre la base del impuesto sobre la renta que sobre la base de las normas internacionales de información financiera. Conversando con muchos profesionales y colegas por muchos años, yo les decía que una de mis preocupaciones que yo tenía cada vez que hablábamos de temas impositivos en el país es el tema de desconocimiento de las leyes tributarias a profundidad. Y en ese sentido creo que se hace muy necesario que las empresas guatemaltecas se acompañen, eh, como siempre, con personas que sepan manejar el tema de los impuestos en el país. Ya en Guatemala contamos desde el año 2018 con la aplicación de la factura electrónica para efectos fiscales, y eso hace que la administración tributaria, como ya lo anunció hace un par de años, tenga todos los datos de las empresas y pueda hacer análisis totalmente diferentes. Hemos ido viendo cómo han ido saliendo casos importantes, análisis diferentes de las transacciones. Hoy día la administración tributaria ya puede hacer un perfilamiento de las operaciones de las empresas. La administración tributaria tiene más datos, puede hacer análisis, puede identificar cuáles son los grupos empresariales, cuáles son los servicios recurrentes hacia las empresas, bajo qué conceptos están haciendo, si hay facturación, digamos, muy alta o sobrevalorada. Y entonces, en ese sentido, yo creo que estamos viviendo una época totalmente diferente, donde lo que se hace es que las empresas tienen que apegarse más cercano al cumplimiento tributario de acuerdo con las leyes fiscales. Yo leía en las redes sociales si alguien me ponía un comentario acerca de que alguna empresa todavía con prácticas del pasado no facturaba el 100% de sus ingresos. Y yo la verdad digo, ese tipo de situaciones, por supuesto que pueden ser prácticas del pasado, pero no son alentadoras, porque eso lo que le va a generar a las empresas son problemas de tipo tributario, porque el día de mañana la administración tributaria lo va a encontrar y le va a cobrar el impuesto omitido, más multas, más intereses, y en lugar de haberse ahorrado un dinero, lo que va a pasar es que está acumulando problemas hacia el futuro. Y yo creo que en ese sentido tenemos que entender que Guatemala ha cambiado, es el país en términos tributarios más desarrollado, y ahí nosotros podemos encontrar de que la situación es totalmente diferente. No es la misma Guatemala de hace 20 años o 30 años, donde existían empresas con malas prácticas y no pasaba nada, pero hoy día yo sí puedo decir que la administración tributaria guatemalteca ha evolucionado muchísimo, está siendo tomada como un modelo de fiscalización y de análisis de los datos que está haciendo. Y hoy en día aquellas malas prácticas que algunas personas están teniendo, lo recomendable es que las abandonen, que corrijan y que se adelante pues declaren todo lo que corresponde. Otro de los asuntos bien importantes a tomar en cuenta es qué es lo que quiero yo como compañía, porque no solo es el tema de los tributos, sino también el tema de las prospecciones económicas, o sea, cómo hago yo para proyectar que mi negocio crezca más. Recordemos que Guatemala, gracias a Dios, y como lo hemos mencionado, es una de las economías más importantes de Centroamérica. Ahí hemos ido viendo que Guatemala va creciendo todos los años, 4 puntos, 3 puntos, cuando ha sido, digamos, un año, digamos, relativamente parecido. Ahí vamos viendo que Guatemala todos los años va creciendo 4 puntos, 3 puntos, y lo cual, digamos, es consistente. En Centroamérica no todos los países van creciendo de esa misma manera. Y también hemos ido viendo cómo el tema de las remesas ha ido creciendo en cuanto a la cantidad que se recibe en el país. En ese sentido, yo creo que hay varios temas importantes a tratar acá, que no solo es el tema tributario, sino que también el tema financiero. Para todas las familias que están recibiendo su dinero, tienen que saberlo invertir. ¿Por qué razón? Porque al final se convierten en microempresarios y están poniendo negocios, están invirtiendo en inmuebles, están comprando terrenos, están comprando bodegas, están haciendo inversiones, ponen su dinero en el banco. Y aquí yo creo que vuelve a surgir el mismo tema de la educación financiera. ¿Cómo hago para que toda esa inversión o todo ese capital que estoy teniendo precisamente vaya siendo más rentable para mi familia? Y ahí es donde yo creo que es bien importante entender que tenemos que buscar los mejores asesores, tenemos que buscar los mejores contadores para que nos ayuden a llevar las cuentas. Hay muchos colegas importantes y muy buenos, tanto en la ciudad como en el interior del país, y ahí es donde las familias tienen que buscar ese apoyo, ¿verdad? Como yo lo mencioné ya hace unos minutos, Robert Kiyosaki es muy atinado al decir que tiene uno que tener un buen contador, un buen abogado y un buen fiscalista para ayudarle con todos los temas que tiene que estar atendiendo. Yo diría que otro de los puntos importantes a tomar en cuenta en este mundo financiero y en el mundo tributario, viendo todo lo que está pasando en Guatemala, es el boom inmobiliario que estamos viendo no solo en la ciudad capital, sino que también
en el interior del país. Hay departamentos como Quetzaltenango están creciendo muchísimo el desarrollo inmobiliario. Vemos el tema de que hay muchos edificios de apartamentos, muchos condominios, supermercados, bodegas, porque hay una gran demanda de infraestructura en el país, y ahí yo creo que también el gobierno de la República está haciendo las evaluaciones correspondientes para poder atender las necesidades que hay en la infraestructura del país. Vemos cómo hay una necesidad grande de mejorar el aeropuerto, de mejorar las carreteras, de mejorar los puertos, y yo creo que todo eso conectado nos puede dar un boom económico importante, y ahí de esa manera se abren, digamos, oportunidades para prestar servicios, para prestar una serie de ayudas, ¿no? Para conectar con todo lo que va a pasar con el tema económico. En términos tributarios me han preguntado qué es mejor, ser un contribuyente normal o un pequeño contribuyente. Yo diría que para hacer una recomendación muy clara sobre este asunto, lo más importante que hay que tomar en consideración es la información financiera de ese proyecto, o de esa empresa, o de esa sociedad, o de ese emprendedor, o de ese pequeño comerciante. ¿Por qué razón hablo de la información financiera? Y es que hay que entender, primero que nada, cuál es el volumen de ventas o cuál es la cantidad de ventas, cuál es el costo de ventas, que es el valor de las mercancías que fueron adquiridas y que fueron vendidas, y cuál es el valor de los gastos operativos y los gastos variables que está teniendo esa unidad de negocios, como pueden ser los alquileres, los sueldos, la luz eléctrica, los gastos de venta, y luego entender cuál es la ganancia. ¿Por qué razón tenemos que hacer ese análisis? Y es porque efectivamente tenemos que entender si un régimen simplificado como el del pequeño contribuyente del 5% le es beneficioso, o bien tendría que moverse a un régimen general del IVA. Cuando hablamos del régimen del impuesto sobre la renta, es bien importante explicar que tenemos dos regímenes. Primero, el régimen del 7%, que es el opcional simplificado, y luego el régimen del 25% sobre la ganancia. Aquí lo importante a tomar en consideración es, desde el punto de vista de un pequeño contribuyente, él solo va a pagar el 5% sobre la facturación bruta que emita. Esto quiere decir que por todas las facturas que emitió, solo va a pagar el 5%, y eso lo va a dejar exento de pagar impuestos sobre la renta, pagar impuesto al valor agregado y no pagar impuesto de solidaridad. Aquí, ¿cuándo conviene estar en ese régimen? Pues lo primero que nada es, por ejemplo, si mi rentabilidad es muy alta. ¿Qué quiere decir que mi rentabilidad es muy alta? Que si la ganancia que hoy día estoy teniendo es muy alta en función de los ingresos, entonces me conviene estar en el régimen del 5%. Un ejemplo muy fácil es una persona que tiene varias propiedades, pero las heredó y las tiene en arrendamiento. Seguramente no tiene costos asociados o gastos que esté incurriendo por esas casas. Entonces el ingreso que está obteniendo, como son rentas pasivas, seguramente no va a tener con qué compensarlo. O sea, va a tener puramente ingresos en su cuenta bancaria, y de esos muy pocos gastos, y entonces todo lo demás se lo puede llevar para gastarlo. Entonces, en ese ejemplo muy general, podría convenirle pagar bajo el régimen de pequeño contribuyente, siempre y cuando hay que tener cuidado que a partir de julio del año 2025 el umbral para permanecer como pequeño contribuyente es de 465,000 quetzales, y luego ese umbral irá subiendo, porque recuérdense que para permanecer como pequeño contribuyente ahora tenemos digamos como el paraguas de los 125 salarios mínimos, y recuérdense que el salario mínimo se va indexando todos los años, y entonces ahí puede ir subiendo esa brecha para permanecer como pequeño contribuyente. Pero bueno, si una persona entonces se pasa de los 465,000 quetzales, en ese mes que se pase, el fisco le va a avisar, y en el mes siguiente lo va a pasar en el régimen general del IVA. Cuando una empresa está en el régimen general del IVA, entonces tiene que escoger su régimen de impuestos sobre la renta, como yo les decía, el régimen opcional simplificado, o bien el régimen del 25% del impuesto sobre la renta sobre la ganancia. Cuando una empresa está en el régimen del 25%, entonces en ese momento se activa el impuesto de solidaridad. El impuesto de solidaridad es una cuota que se paga sobre el total de los ingresos y sirve como crédito fiscal para pagar impuestos sobre la renta que se tenga obligación en los siguientes 3 años. Por ejemplo, el ISO que se paga durante el año 2025, yo lo voy a poder acreditar a los pagos de impuestos sobre la renta que tenga que presentar en el año 2026, 2027 y 2028. Si tengo algún saldo de ese ISO del año 2025, entonces lo puedo considerar como gasto deducible en el año 2028. Pero bueno, yo creo que esos son análisis importantes que hay que tomar en cuenta, porque recordemos que
los empresarios, los microempresarios a veces no tienen toda esta información y por eso hablo mucho del tema de educación financiera. Nosotros hemos venido empujando muchísimo el tema de educación financiera porque creemos que es importante que no solo la economía informal se formalice, porque también ahora podría tener acceso a otras situaciones como por ejemplo financiamientos, y también podría tener, digamos, una carga fiscal más baja como es estar registrado como pequeño contribuyente. Por supuesto que algunas personas me han escrito en las redes sociales de que sienten que la cantidad de impuestos que están pagando no son recibidos de vuelta a través de servicios, y yo creo que eso, digamos, es una labor bien importante que tiene que cubrir el Estado, porque tiene que mostrar que efectivamente los impuestos que se están recaudando se están invirtiendo en temas de infraestructura, en temas de seguridad, en temas de salud y en temas de educación, para que la población pues se sienta más satisfecha de poder estar pagando esos impuestos que hoy día se están cancelando. Otro de los puntos importantes a tomar en cuenta es el impuesto al valor agregado, que puede, digamos, cuando uno está en ese régimen general del IVA, puede impactar en el flujo de caja a las empresas. Ahí recordémonos que el IVA se va a acumular en la declaración como débito fiscal al momento de emitir las facturas. Y si la gran mayoría de facturas están al crédito, entonces será el empresario el que le va a tocar pagar ese IVA directamente ante la administración tributaria, aun y cuando no lo haya cobrado de parte de los clientes. Este es un tema bien importante porque dentro de las proyecciones financieras hay que agregar el tema del potencial financiamiento que hay que hacer del IVA ante el Estado. Y esto porque recordemos que no necesariamente todas las facturas que se cobran ya se recogió el IVA, ¿verdad? Entonces, cada vez que se emiten facturas hay que sumarlas dentro del libro de ventas y luego acumularlas en la declaración del IVA. Es muy importante tomar ese tema del flujo de caja porque hay que entender cuánto se tiene que pagar de impuestos en forma mensual, en forma trimestral, y no solo por IVA, sino por impuestos sobre la renta y los demás impuestos que se estén generando en la operación de las empresas. Uno de los temas importantes que hemos visto es cómo reaccionar ante los cambios tributarios que se dan, y eso es una recomendación que queremos compartir con ustedes y no ser solo reactivos. ¿Por qué razón? Porque tenemos que esperar cada vez que haya un cambio tributario para hacer alguna estrategia, para revisar cómo le está afectando a las empresas. Yo creo que aquí tenemos que contar con los mejores asesores para poder tener las mejores estrategias dentro de las empresas para anticiparnos a los cambios normativos. Cambia una ley, entonces ya tenemos que tener qué es lo que vamos a utilizar o qué estrategias vamos a tomar para evitar que tenga un impacto negativo en las empresas. Yo diría algo que es bien importante a tomar en consideración es el estudio permanente de las leyes. Los empresarios no tienen que ser expertos en normas tributarias, pero tienen que contar con los mejores asesores para poderles ayudar a resolver los problemas que pudieran llegar a tener respecto a los temas tributarios dentro de sus empresas. Algo que también es importante es entender que los cambios normativos van a afectar a las empresas, se quiera o no se quiera, porque las leyes se aplican para todas las compañías, para las pequeñas y las grandes. Y aquí yo quiero hacer una acotación porque vi en las redes sociales una pregunta que me hacían acerca del por qué una empresa muy grande en Guatemala que se dedica a la venta de comida rápida está en el régimen simplificado o el opcional simplificado del 5%. Recordemos que la normativa del impuesto a la renta establece que cualquier contribuyente, ya sea una empresa pequeña, grande o mediana, puede elegir dentro del régimen del opcional simplificado, donde se paga 5% sobre los primeros 30,000 quetzales y arriba de ese valor se paga el 7%, o bien estar en el régimen del 25% sobre la ganancia. Entonces ahí hay que hacer un análisis financiero. ¿Por qué razón? Porque usted como empresario, usted como emprendedor, usted como empresa mediana, como empresa grande, puede elegir en cuál régimen puede estar. O sea, no específicamente esos regímenes son solo para empresas grandes o para empresas pequeñas. Y ahí es donde uno puede buscar la eficiencia tributaria, y buscar la eficiencia tributaria no es malo si las normas tributarias ahí están para que uno pueda elegir cuál es el mejor régimen de pago de impuestos. Entonces yo quería explicar esto porque he visto esos comentarios en las redes sociales donde alguien me decía, mira, ¿por qué una cadena de restaurantes tan grande está pagando solo el 7% sobre sus facturas? Bueno, pues porque la ley lo permite. Todos los contribuyentes lo pueden hacer y no necesariamente el 25% sobre la ganancia, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante porque en Guatemala contamos con varios principios, como el principio de igualdad para efectos tributarios, y todos los contribuyentes deberían de poder acceder, digamos, a las mismas reglas, y de esa cuenta yo creo que es bien importante poder contar con toda esa información para tomar las mejores decisiones tributarias
que nos ayuden a alcanzar el éxito, porque recuerden ustedes que las leyes tributarias están diseñadas para recaudar impuestos, pero también van dando algunas exenciones específicas para poder operar. De esa cuenta, utilizar las leyes tributarias no es malo. No utilizarlas y pagar impuestos de más, pues tampoco es malo, pero tampoco por pagar impuestos de más una empresa va a ser la mejor. Una empresa va a ser la mejor si presta los mejores servicios, atiende las necesidades de sus empleados, los ayuda a desarrollarse y principalmente que esa empresa vaya creciendo y que vaya creciendo y vaya creciendo. Entonces ahí es donde uno puede medir la rentabilidad de una compañía. Y una reflexión final que quiero compartir con ustedes es si pagar impuestos hace que las empresas no crezcan. La respuesta es que no. Pagar impuestos de forma eficiente hace que las empresas crezcan de mejor manera, estén en cumplimiento con sus obligaciones tributarias y sobre todo que eviten problemas de tipo legal ante la administración tributaria. Imagínense ustedes una compañía que apenas va empezando, que no emite facturas y el día de mañana la administración tributaria llega y detecta que no ha pagado impuestos, entonces le va a cobrar el IVA sobre el total de la facturación, no le va a permitir deducir el crédito fiscal del IVA que pagó por sus compras porque esa empresa decidió no reportarlas. Y entonces en lugar de ganar, lo que va a tener es una pérdida, porque va a tener el 12% de impuestos que le va a cobrar el fisco, más una multa del 50%, que sería 6%, solo ahí ya le está diciendo que le debe el 18% sobre toda la operación. Y si encima le tiene que cobrar el impuesto sobre la renta, ya sea que le cobre el 7% sobre los ingresos, ahí estaríamos hablando entonces de un 25%, porque serían 12 más 6 más 7, entonces estaríamos hablando de 25 puntos sobre el total de ingresos. Y si le cobra el 25% sobre la utilidad, pues otro número podrá ser. Pero yo creo que sí es bien importante tomar en cuenta de que los impuestos no se hicieron para dañar a las empresas. Los impuestos se hacen y tenemos que considerarlos dentro de la parte de la formulación del precio de venta al cliente. Eso es bien importante porque yo lo he explicado en otros vídeos en donde digo, señores, cada vez que hagamos una formulación de un precio de venta, tenemos que saber cuál es la ganancia que queremos que tener. ¿Cuál es la ganancia que estamos esperando tener? Entonces tenemos que empezar a formular el precio de venta, saber cuáles son los costos, cuáles son los gastos aplicables y sobre esa ganancia entonces tenemos que empezar a ver cuál es el precio que nosotros tenemos que manejar para que cubra todo, para que cubra los gastos operativos, la compra de todo lo que tenemos que hacer y principalmente que cubra todos los gastos de financiamiento. Entonces ahí es bien importante entender cómo juega el tema de la educación financiera, porque si no lo tenemos, entonces nuestros precios de venta no van a ser los correctos. Vamos a empezar a cobrar cosas a un menor precio y todo se va a ir entre los valores que hay que pagar a los proveedores, los valores que hay que pagar por los gastos variables y seguramente en impuestos o multas si no lo consideramos al inicio. Entonces para mí es bien importante esta recomendación para que los negocios sean los mejores.